Jacob llegó al mundo tomando el talón de su hermano. Ese detalle, que muchos leen como una simple curiosidad del nacimiento, es en realidad una señal temprana de mentalidad. Antes de hablar de riqueza, antes de hablar de estrategia, antes de hablar de prosperidad, la historia de Jacob nos obliga a mirar el punto donde todo comienza, la forma en que una persona percibe el futuro. Jacob nació segundo, pero no nació resignado. Creció en un hogar donde la primogenitura no era solo un título simbólico, sino una estructura económica, espiritual y social que definía herencia, autoridad y proyección. Esaú, su hermano mayor, poseía por derecho algo que Jacob no tenía por posición. Sin embargo, desde temprano, Jacob entendió algo que marcaría toda su vida: el valor no está únicamente en lo que se recibe, sino en lo que se comprende. Mientras Esaú vivía enfocado en la gratificación inmediata, Jacob observaba. Mientras uno respondía al impulso del momento, el otro pensaba en lo que vendría después. No fue casualidad que Jacob reconociera el peso de la primogenitura cuando Esaú la menospreció por una necesidad inmediata. Allí no hubo magia ni suerte, hubo lectura del tiempo. Jacob entendió que una decisión tomada hoy puede definir décadas completas. Esa escena no es una apología del engaño, es una radiografía de mentalidades opuestas. Una vive desde el hambre de la hora, la otra desde la visión del mañana. Y esa diferencia sigue siendo hoy una de las grandes divisiones entre quienes avanzan y quienes se estancan. Jacob creció en un entorno familiar complejo, con afectos divididos, con favoritismos claros y tensiones constantes. No tuvo un contexto ideal. No tuvo igualdad de condiciones. No tuvo ventajas emocionales ni estructurales. Pero tuvo algo que no se hereda, se forma, una mente que procesa la realidad con perspectiva. Jacob aprendió a leer sistemas, a entender dinámicas humanas, a identificar oportunidades dentro de estructuras imperfectas. Su historia comienza mostrando que el origen no determina el destino cuando la mente se entrena para pensar más allá del presente. Desde joven, Jacob comprendió que el tiempo es un aliado del que sabe esperar. No buscó atajos inmediatos que destruyeran el futuro. Observó, planeó, aguardó el momento correcto. En un mundo que premia la impulsividad, Jacob se formó en la paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, productiva, estratégica. Esa mentalidad inicial fue el cimiento de todo lo que vendría después. Antes de tener bienes, Jacob cultivó visión. Antes de administrar recursos, aprendió a administrar decisiones. Antes de construir riqueza, construyó una forma distinta de pensar. La historia de Jacob comienza recordándonos que la prosperidad no aparece de repente en la adultez. Se gesta silenciosamente en la juventud, en la forma de interpretar el valor, en la capacidad de postergar recompensas, en la disciplina de observar antes de actuar. Jacob no era perfecto, pero era consciente. Y esa conciencia temprana fue la semilla de un proceso largo, complejo y transformador que aún hoy tiene mucho que enseñarnos. Cuando Jacob salió de su casa no llevaba riqueza, ni protección, ni garantías. Llevaba una promesa y una mente entrenada para resistir procesos largos. Su partida no fue romántica ni triunfal, fue consecuencia de decisiones complejas, tensiones familiares y errores propios. Y aquí aparece uno de los principios más ignorados del crecimiento verdadero: muchas veces el camino hacia la prosperidad comienza en desventaja. Jacob no emprendió desde abundancia, emprendió desde necesidad. No salió con capital, salió con carácter en formación. Y eso marcó profundamente la manera en que enfrentaría cada sistema que encontraría después. Al llegar a tierra ajena, Jacob tuvo que adaptarse a reglas que no había diseñado. Aprendió a trabajar bajo estructuras que no le favorecían, con acuerdos que cambiaban, con condiciones desiguales y con autoridades que buscaban ventaja sobre él. Lejos de casa, lejos de la herencia prometida, lejos de cualquier red de apoyo, Jacob descubrió que la verdadera inteligencia no es imponer, sino leer el terreno. Observó los ciclos, entendió los ritmos, estudió los comportamientos. No reaccionó desde la frustración, reaccionó desde la estrategia. Mientras otros se habrían rendido o amargado, Jacob decidió aprender. El tiempo se convirtió en su herramienta más poderosa.
Jacob entendió que el tiempo puede ser un enemigo para el impaciente, pero un socio silencioso para el disciplinado. Aceptó procesos largos, trabajos repetitivos, recompensas diferidas. No porque le gustaran, sino porque sabía que cada día invertido correctamente construye una base invisible pero sólida. Su mentalidad no estaba orientada al resultado inmediato, sino a la acumulación progresiva. Esa capacidad de sostener esfuerzos sin recompensa instantánea es uno de los rasgos más escasos y más valiosos tanto en la antigüedad como en la economía moderna. Jacob también desarrolló una habilidad clave, la negociación estratégica. No negociaba desde la desesperación, negociaba desde la observación. Sabía cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar. Entendió que no todos los acuerdos deben cerrarse rápido, y que no toda injusticia se enfrenta de forma frontal. Algunas se atraviesan con constancia hasta que pierden poder. Jacob no confundió injusticia con derrota. Aprendió a prosperar incluso cuando el sistema parecía diseñado para retrasarlo. En este punto de su historia, Jacob nos muestra que el éxito sostenible no nace del entorno perfecto, sino de una mente que sabe crecer dentro de entornos imperfectos. Su prosperidad futura no fue producto de una oportunidad aislada, sino de años de observación, paciencia productiva y trabajo disciplinado. Cada jornada, cada trato, cada espera fue moldeando no solo su patrimonio, sino su identidad. Jacob estaba aprendiendo que para sostener crecimiento externo, primero debía fortalecerse internamente. Y ese aprendizaje, aunque lento y a veces doloroso, estaba preparando el terreno para una multiplicación que aún no era visible, pero ya estaba en proceso. Con el paso de los años, Jacob comenzó a comprender algo que solo el tiempo revela: no basta con trabajar duro, hay que trabajar con entendimiento. Su estancia con Labán fue una escuela intensa donde aprendió cómo funcionan los sistemas cuando el poder no está de tu lado. Fue cambiado, fue retrasado, fue manipulado en acuerdos que parecían cerrados y luego alterados. Y sin embargo, en lugar de romperse, Jacob refinó su visión. Descubrió que incluso dentro de marcos injustos existen patrones, ciclos y oportunidades para quien observa con atención. Allí desarrolló una inteligencia estratégica que no nace del impulso, sino de la paciencia que analiza. Jacob empezó a notar cómo se reproducía el ganado, cómo influían los tiempos, cómo ciertos detalles que otros ignoraban podían marcar diferencia. No fue magia ni superstición, fue observación constante aplicada con disciplina. Mientras otros solo cumplían tareas, Jacob estudiaba procesos. Mientras algunos se quejaban del sistema, él aprendía a moverse dentro de él sin perder el rumbo. Esa capacidad de leer la realidad con profundidad le permitió transformar trabajo ordinario en crecimiento progresivo. Poco a poco, sin anuncios ni aplausos, su estructura económica comenzó a cambiar. Este es un punto clave en su historia y también en la nuestra. La prosperidad verdadera no suele llegar con ruido, llega con consistencia. Jacob no pasó de nada a todo de un día para otro. Su crecimiento fue gradual, acumulativo, casi imperceptible para los demás, pero muy claro para quien sabe leer resultados a largo plazo. Aprendió a usar el tiempo como capital, a convertir espera en estrategia y disciplina en ventaja. Entendió que el verdadero activo no es solo lo que se posee, sino la capacidad de replicar resultados. En medio de ese proceso, Jacob también tuvo que enfrentar algo incómodo, sus propias motivaciones. Ya no bastaba con querer prosperar, debía aprender a prosperar correctamente. El mismo hombre que en su juventud había actuado con astucia impulsiva ahora estaba siendo moldeado para sostener crecimiento con responsabilidad. La prosperidad sin transformación interna habría destruido lo que estaba construyendo. Por eso el proceso fue largo. Por eso no todo se aceleró. Porque el carácter tenía que crecer al mismo ritmo que los recursos. Si al leer esto reconoces etapas de tu propia vida, procesos largos, acuerdos injustos, esfuerzos que parecen invisibles, escríbelo. Ponerlo en palabras no es debilidad, es claridad. Compartirlo puede edificar a otros que están caminando el mismo tramo sin saberlo. Jacob nos recuerda que nadie ve el progreso interno hasta que se manifiesta externamente, pero eso no significa que no esté ocurriendo.
Y muchas veces, escribirlo y reconocerlo es parte del mismo proceso de transformación que precede al crecimiento verdadero. Llega un momento en la vida de Jacob donde el crecimiento externo ya es evidente, pero la tensión interna comienza a hacerse más fuerte. Tiene bienes, tiene familia, tiene estructura, pero también tiene un pasado sin resolver. Y este punto es crucial, porque aquí la historia deja de ser solamente económica y se vuelve profundamente humana. Jacob descubre que no se puede avanzar indefinidamente huyendo de lo que quedó atrás. La prosperidad acumulada no cancela las cuentas internas pendientes. Al contrario, las expone. Porque cuando una persona crece, también crece la necesidad de alineación. Jacob entiende que para seguir avanzando debe volver a enfrentar aquello que evitó. No es una decisión cómoda. Regresar implica riesgo, implica confrontación, implica incertidumbre. Pero también implica madurez. El mismo hombre que años atrás salió con miedo ahora regresa con responsabilidad. Ya no es solo el que busca bendición, es el que debe aprender a sostenerla. Y aquí aparece una verdad que atraviesa todas las épocas: el crecimiento financiero sin crecimiento interior tiene un techo muy bajo. En ese trayecto de regreso, Jacob se queda solo. No hay ganado, no hay familia, no hay testigos. Solo él y su historia. Es en ese espacio donde ocurre una transformación profunda. Jacob lucha, no con un enemigo externo, sino con su identidad. El hombre que siempre había avanzado con astucia ahora es obligado a detenerse y ser redefinido. Comprende que no todo se resuelve con estrategia, que hay batallas que no se ganan negociando, sino rindiéndose. Ese momento marca un antes y un después. No porque cambien inmediatamente las circunstancias, sino porque cambia la forma en que él se ve a sí mismo. La herida que recibe no es un castigo, es un recordatorio. A partir de allí, Jacob ya no caminará igual. Y eso es simbólico. Porque todo crecimiento real deja marcas. Nadie atraviesa procesos largos sin ser tocado. Nadie escala sin aprender a depender de algo más profundo que su propia habilidad. Jacob aprende que la fortaleza no está en no ser vulnerable, sino en permitir que la vulnerabilidad transforme la manera de avanzar. Este punto redefine completamente el concepto de éxito. Ya no se trata solo de cuánto se ha logrado, sino de quién se ha llegado a ser en el proceso. Jacob empieza a entender que la prosperidad sostenible requiere coherencia interna. Que no basta con saber construir, también hay que saber sostener. Que no basta con avanzar, también hay que saber reconciliar. Su historia nos confronta con una pregunta silenciosa pero poderosa: ¿estamos creciendo solo por fuera o también por dentro? Porque el crecimiento que no integra ambas dimensiones tarde o temprano se detiene. Después de ese encuentro transformador, Jacob ya no es el mismo hombre, aunque el entorno todavía tarde en notarlo. La verdadera transformación casi siempre ocurre primero en silencio. Por fuera, la vida continúa con responsabilidades, decisiones, administración y movimiento. Por dentro, algo se ha reordenado. Jacob ya no opera desde la urgencia de probar su valor ni desde el miedo a perder lo que ha construido. Ahora camina con una conciencia distinta. Entiende que la prosperidad no es solo acumulación, es administración con propósito. Que los recursos no son un fin, sino una herramienta que exige sabiduría para no convertirse en carga. Cuando finalmente se encuentra con Esaú, el desenlace rompe con todas las expectativas humanas. No hay venganza, no hay ajuste de cuentas, no hay destrucción. Hay reconciliación. Y ese momento es profundamente revelador. Jacob descubre que muchos de los temores que lo acompañaron durante años vivían más en su mente que en la realidad. La confrontación que tanto evitó no lo destruye, lo libera. Esto no solo sana una relación, también libera su futuro. Porque no se puede construir plenamente cuando se vive encadenado al pasado. A partir de aquí, la vida de Jacob muestra una madurez distinta en la manera de manejar lo que posee. Ya no corre detrás del crecimiento, ahora lo guía. Ya no depende exclusivamente de su astucia, ahora integra discernimiento. Entiende que cada etapa requiere una versión diferente de sí mismo.
El Jacob que negoció con Labán no es el mismo Jacob que ahora establece, ordena y proyecta. Y esta es una lección central para cualquier época, no se puede escalar sin evolucionar. Las herramientas que te llevan hasta cierto punto no siempre te llevarán al siguiente nivel. Jacob se convierte en un constructor de legado. Su visión ya no es solo personal, es generacional. Piensa en estructura, en continuidad, en sostenibilidad. Comprende que la riqueza sin dirección se disuelve, pero la riqueza alineada con propósito se multiplica más allá de una sola vida. Su historia muestra que el verdadero éxito no es llegar primero, sino llegar transformado y con capacidad de dejar algo sólido para otros. Aquí la narrativa de Jacob se conecta de forma directa con el mundo actual. Muchos comienzan desde desventaja, trabajan en sistemas injustos, avanzan lentamente y se preguntan si el esfuerzo vale la pena. La vida de Jacob responde sin discursos vacíos. Si vale la pena, pero no si se pretende crecer sin cambiar. No si se busca resultados sin proceso. No si se quiere expansión externa sin evolución interna. Jacob nos enseña que el crecimiento auténtico es progresivo, consciente y profundamente formativo. Y que solo quienes aceptan ese camino logran sostener lo que construyen. Al final del recorrido, la vida de Jacob deja de ser solo una historia antigua y se convierte en un espejo. No porque los contextos sean idénticos, sino porque los principios que lo gobernaron siguen operando con la misma fuerza. Jacob no prosperó por azar, prosperó porque pensó diferente cuando nadie más lo hacía, porque eligió procesos largos cuando otros eligieron alivio inmediato, porque aceptó ser transformado cuando habría sido más cómodo mantenerse igual. Su camino demuestra que la prosperidad verdadera no es un evento repentino, es una construcción lenta sostenida por visión, estrategia y constancia. Jacob comenzó sin ventaja, creció en sistemas imperfectos, fue tratado injustamente y aún así avanzó. No negó la realidad, la leyó. No maldijo los procesos, los aprovechó. Entendió que el crecimiento financiero no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Que los activos más importantes no siempre son visibles. Que la paciencia bien aplicada produce resultados que la prisa nunca alcanza. Y que el tiempo, cuando se administra con sabiduría, deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. Su historia nos recuerda que ningún crecimiento se sostiene si la persona no evoluciona al mismo ritmo que sus recursos. Jacob tuvo que cambiar por dentro para poder sostener lo que había construido por fuera. Tuvo que confrontarse, reconciliarse, redefinirse. Porque la prosperidad sin identidad termina desmoronándose. Y la riqueza sin propósito se convierte en carga. Jacob entendió que la verdadera abundancia es integral, abarca lo material, lo emocional, lo espiritual y lo generacional. En el mundo actual, donde muchos emprenden desde desventaja, negocian en sistemas desiguales y avanzan paso a paso sin reconocimiento inmediato, la vida de Jacob ofrece una respuesta clara. No abandones el proceso. No te compares con trayectorias ajenas. No confundas lentitud con fracaso. El crecimiento real casi siempre es silencioso, gradual y profundamente formativo. Y quienes aprenden a caminarlo con disciplina desarrollan una fortaleza que ningún sistema puede quitarles. Jacob no llegó a ser quien fue ignorando el tiempo, lo honró. No construyó riqueza huyendo de los procesos, los atravesó. No sostuvo prosperidad sin transformación, permitió que su identidad fuera moldeada. Y por eso su legado no se limitó a lo que poseyó, sino a lo que dejó sembrado en generaciones futuras. Su vida declara que pensar diferente no es arrogancia, es responsabilidad. Que crecer requiere paciencia, pero también intención. Y que la prosperidad que vale la pena siempre exige evolución. Si esta historia resonó contigo, si te viste reflejado en procesos largos, en negociaciones difíciles, en avances lentos pero constantes, escríbelo. Hacerlo no es solo compartir, es afirmar tu propio proceso. Puede edificar a otros que hoy están donde tú estuviste. Y recuerda esto mientras avanzas, el mismo principio que gobernó la vida de Jacob sigue vigente. La prosperidad no es suerte. Es visión sostenida por carácter. Y ese camino, aunque largo, sigue siendo posible hoy.